grabar. Vamos a ver entonces el ejercicio de medidas de asociación, donde vamos a estar revisando los conceptos que vimos en teoría. Así que lo primero, entonces, es un ejemplo de medida de diferencia de riesgo y su interpretación. Recuerden, esta es una diferencia de riesgo absoluta, una medida absoluta de riesgo y de asociación. Y la pregunta es básicamente, ¿cuál es la magnitud del mesotelioma, que es un cáncer relacionado con la exposición de asbesto? Entonces, una investigación de 100 personas con alta exposición a asbesto, 14 desarrollan mesotelioma durante 10 años, a lo largo de 10 años. 100 personas con baja o nula Profe, exposición, ¿sí? está moviendo la No, Está presentación. corriendo, Que está no se no corriendo. ve, está corriendo. claro, no se ve. ¿No se ve? No se ve en modo, cuando uno abre el PPT, se ven las diapos al ladito. Yo lo veía perfecto. A ver, voy a probarlo de nuevo. A ver si se nota ahí. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Claro, bueno, no importa. Esto es lo que les decía. Busca responder la pregunta: ¿cuál es la magnitud del mesotelioma en relación a la exposición de asbesto? Que esto hay una relación muy cercana, eso es sabido. 600 personas, de las cuales 14 desarrollan mesotelioma en 10 años, y 200 personas con una baja o nula exposición a asbesto, 12 desarrollan mesotelioma durante 10 años. Entonces tenemos ahí, y la pregunta, vamos a ver qué es lo que nos dice. O sea, que las personas expuestas, que son 100, ¿cierto? 100 personas a alta exposición, comparado con personas sin exposición o baja exposición, que es nuestra referencia, 200, de los cuales 14 de los expuestos desarrollan la enfermedad, 12 sin exposición desarrollan la enfermedad. Entonces, la diferencia de riesgo o risk difference es la incidencia en los expuestos menos una resta, la incidencia en no expuestos. ¿Qué nos permite ver eso? Es la incidencia: 14 enfermos en los expuestos respecto a todos los expuestos, eso de ahí, menos 12 dividido 200, que es los enfermos en los no expuestos, dividido el total de no expuestos. Ese es el riesgo que tienen tanto los expuestos de enfermar como los no expuestos de enfermar. Y la diferencia de riesgo es la diferencia matemática, la resta entre uno y otro. Y cómo se interpreta esto, el riesgo absoluto o el riesgo atribuible o el risk difference, la diferencia de riesgo, que es lo que estamos calculando, se interpreta de la siguiente forma. El riesgo absoluto de mesotelioma a 10 años es un 8% mayor, 0,08, si lo multiplicamos por 100, es 8% mayor, o 8 casos por 100 habitantes en personas con exposición al asbesto, en comparación con personas con baja o ninguna exposición al asbesto o a amianto. ¿Sí? Diferencia de riesgo, la simple diferencia matemática de la resta. ¿Cuánto? Uno por sobre el otro. Aquí uno lo puede interpretar que el mesotelioma de base en la población o en las personas no expuestas es tanto, por lo tanto esa es nuestra referencia, y que es 0,06, en este caso sería como alto, pero bueno, de un ejemplo, y que esa diferencia se puede atribuir al hecho de estar expuestos a el asbesto. Por eso es importante de este tipo de medición. Preguntas de estas, antes de pasar al otro ejemplo. ¿No? Esto es simple, es rápido siempre, y lo más importante aquí es que tengan claro cómo armar la tabla 2x2,
y cómo y qué tienen que tomar para cada uno. ¿Qué están midiendo? Si es el riesgo, si es la tasa, cuáles son los expuestos, cuáles son los enfermos, cómo se distribuye dentro de eso cada uno de los números y qué significa cada celda. Eso es fundamental para que estén súper claros y repasen bien esa parte. Preguntas respecto al riesgo atribuible, el riesgo absoluto de mesoteloma y la diferencia de riesgo. ¿No? Bien, esto es sencillo, es súper directo. Ahora, la razón de riesgo, que esto lo que medimos son el riesgo medido por tasas, ¿ya? Tasas de incidencia. Entonces, enfermedad cerebrovascular con y sin personas fumadoras y no fumadoras. En nuestra misma habla 2 por 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Para calcular una razón de riesgo es el riesgo, por lo tanto la incidencia. En este caso la calculamos a 1000 personas. Entonces, el riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular o cardiovascular, alguna enfermedad en un evento cardiovascular, 84 en fumadores sobre 3000 y en no fumadores 87 sobre 5000. ¿No me siguen? ¿A alguien que le quede una duda respecto a esto? Lo que estamos calculando es la tasa de incidencia de la enfermedad en los fumadores expuestos, que la vamos a poner acá, y también vamos a calcular la misma tasa en los no fumadores, que la vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces, la incidencia en fumadores es 28 cada 1000 personas, 84 dividido 3000, 84 dividido todos, y en no fumadores 17,4. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Esta es nuestra referencia. No fumadores y cuánto. ¿Y cuánto más sería en fumadores respecto a no fumadores? Y eso es lo que nos da el riesgo relativo o la razón de riesgo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es la siguiente operación que tenemos que realizar? Tenemos La que calcular división de la incidencia de fumadores y la de no fumadores. exactamente cuánto más es esta respecto a esta otra, cuántas veces, y para calcular cuántas veces uno lo divide, ¿cierto? La razón de riesgo, el riesgo relativo, es lo mismo, 28 dividido 17, y nos dice que es 1,61. ¿Cómo interpretaríamos esto? ¿Alguien quiere probar, tratar? Aquí está es otro. ¿Cómo lo interpretaríamos? El riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular en fumadores es 1,6 veces el riesgo comparado, o 1,6 veces más, puede ser también, comparado con no fumadores, o un 61% mayor que aquellos que no fuman. Esa es la forma de interpretarlo de manera más sencilla. Vamos al siguiente ejemplo. Estar sujeto a abuso físico en la infancia se asocia con el riesgo de por vida de intento de suicidio. Entonces se siguieron 2.240 niños no sujetos a abuso físico, 16 tuvieron intento de suicidio, 840 sometidos a abuso, 10 tienen intentos de suicidio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos la enfermedad o el evento, el intento, en aquellos expuestos sometidos a abuso. Por lo tanto, tenemos estos 10 que intento y expuestos, de 840, que es el total. Por lo tanto, la diferencia es lo que queda acá.
Y aquellos que no fueron expuestos, que fueron 2.240, que están aquí, de ellos 16 tuvieron intento. ¿Qué deberíamos calcular acá entonces? A ver si es que se asocia el abuso físico con intento debido en la vida. ¿Qué deberíamos calcular? Lo que deberíamos ver es el riesgo, ¿cierto? De cada uno, expuesto y no expuesto. O la incidencia de los expuestos a abuso dividido la incidencia o el riesgo de aquellos no expuestos a abuso físico. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? 10 expuestos a abuso que han intentado suicidarse respecto a los 840. Esto nos da el riesgo, comparado o dividido con no expuestos sin abuso, 16 que intentaron suicidarse con sobre 2.240, que está acá. Y nos da uno, aquí el cálculo mismo, y 1,68. Vamos a ir a ver la interpretación. El riesgo relativo es 1,68. Y la interpretación podría ser la siguiente. Los niños con antecedentes de abuso físico tienen aproximadamente 1,7 veces más probabilidades de intentar suicidarse a lo largo de su vida en comparación con los niños sin antecedentes de abuso físico. Otra forma de interpretarlo, el riesgo de intento de suicidio de por vida es aproximadamente un 70% mayor en niños con antecedentes de abuso físico en comparación a niños sin antecedentes de abuso físico. ¿Sí? 1,7, entendiendo que 1 es el 100%, ¿cierto? Todo lo sobre eso es un cuánto mayor va a ser, un 0,7 es equivalente, 0,7 es equivalente a un 70%. Profesor, ¿puede mostrar la diapo anterior donde estaban los cálculos? ¿Esa? Esa, sí, gracias. ¿Qué te quedó duda? ¿Qué duda tienen con esta? Aquí lo que hicimos es calcular de nuevo. Hemos hecho varias veces este ejercicio, es calcular la incidencia de los casos. Aquellos expuestos y aquellos no expuestos. Y ahora, la última que tenemos. Ejemplo del odds ratio y su interpretación. Hipótesis. Omerají se asocia con casos conocidos de cáncer gástrico. Los casos que comieron ají fueron 2.000 y fracción. 9 no comieron. No, perdón, 21, perdón. Eso no es un punto, es un punto, no es una coma. 21 No. casos. 21 casos. 12 comieron ají, 9 no comieron ají. Por lo tanto, ¿dónde los vamos a poner aquí? Enfermos, 21. Comieron ají, expuestos, 12. 9 no expuestos. ¿Sí? Sí. Y los controles, 479, que no enfermaron, 279, 88 comieron ají, expuestos, que no enfermaron, iría ahí, y no, X, ahí lo pueden calcular con la resta. Creo que tengo, ahí está. Entonces, fíjense, ¿cómo calculamos entonces nosotros? Y aquí les doy una pista también. ¿Qué es lo que hicieron? Definieron primero a los individuos en base a su enfermedad. Casos
y no casos, casos y controles. Por lo tanto, ahí hay un hint de qué deberemos calcular, que es el odds ratio, que lo dice ahí arriba. ¿Por qué? Porque con este tipo de estudios, caso control, no podemos calcular el riesgo, porque no podemos seguirlo en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Algo muy sencillo, que vimos cómo se hacía, pero que llegamos a una fórmula bien sencilla de poder calcular el odds ratio. ¿Qué hicimos hacer? Una multiplicación cruzada. Perfecto. ¿Entre qué? Dígame los números. 12 por 391 ¿Ya? y dividido en 9 por 88. O 88 por 9. ¿Sí? O dividir el ACBD, pero es más fácil acordarse la multiplicación cruzada. Da lo mismo. Y eso nos da 1,33 con 0,225, 5,92. ¿Qué pasará acá? ¿Alguien me quiere tratar de decir qué significa esto respecto a la hipótesis? A menos de forma general, no necesariamente con la interpretación entera. ¿Comer ají se asocia a cáncer gástrico según lo que tenemos acá? Está como en riesgo intermedio. ¿Cómo? Como es de 9 a 2, es una zona de confort, según lo que dijo. Hay que hacer más Ya. estudios. ¿Y es mayor o menor a 1? Mayor. ¿Y qué significa ser mayor a 1? Que si hay una asociación. Probabilidades. Relación. Ya, eso, bien. Las tres personas que hablaron al mismo tiempo están en lo correcto, que hay una asociación positiva en la exposición, que es comer ají en este caso, y cáncer gástrico. ¿Qué pasa si que no hubiese salido exactamente 1? Es nula la asociación. No hay. ¿Y qué pasa si no hubiese salido 0,5? Predictor. ¿Y qué significa en base a la hipótesis? Que previene el cáncer. Que comer ají prevendría el cáncer de gástrico. ¿Ya? Estamos bien, todo en la misma. Bueno, ahí está la fórmula y la otra forma de calcularlo, son las dos equivalentes. Entonces, el odds ratio de 5,92. ¿Qué estamos viendo acá? La probabilidad de enfermar, las veces. ¿Qué estamos tratando de evaluar con el odds ratio? ¿Qué queremos ver? ¿O por qué hacemos este cálculo? Es ver la probabilidad que ¿Ya? ocurra. ¿Ya? La posibilidad. Ujú. Por ahí mejor. Posibilidad de ocurrencia. Posibilidad de ocurrencia. Chances, las posibilidades, las chances también podrían, los odds también. Recuerden, el odds ratio calcula estas chances, momios o posibilidades que tiene que ver con tenerlo versus no tenerlo. No es el riesgo, por lo tanto no podemos hablar también, más difícil hablar de probabilidades o de riesgo, pero sí, de igual manera que el riesgo relativo nos acerca a establecer una relación entre exposición y una enfermedad. Ese es el sentido de todo esto. ¿Eh? Todo esto apunta a tratar de entender si es que algo se relaciona con un resultado. Entonces, el odds ratio es 5,92, bien como dijeron ustedes. Lo podríamos interpretar así. Las posibilidades o los odds, lo mismo, o las chances de estar expuestos al ají son 5,92 veces mayores para los casos de cáncer gástrico en comparación con los controles. ¿Y por qué esto, si se fijan, un poquito distinto a lo anterior? De haber estado expuestos, significa esto. ¿Por qué? Porque el diseño de caso control se planta en el presente, mide a las personas y las clasifica en base a casos o controles y les pregunta para atrás si tuvieron o no una exposición. ¿Dudas, preguntas respecto a esto? También la podríamos hacer en términos porcentuales. ¿Cuánto sería?
59%. Si eso lo quisiéramos pasar a como tenemos los otros, en términos de porcentaje, ¿cómo lo pondríamos? Si 1 es el 100%, ¿cuánto nos queda ahí sobre el 1? 592. 500. 490. 492. 492%. Acuérdense, cuando hicimos 1,7 es el 70%. ¿Cuánto por sobre? ¿Cuánto tenemos? 592. 5,92. 492%. ¿Qué? El 1, aquí hay que sacarle el 1, es el 100% y es que es equivalente. Entonces, ¿cuánto más? 492% más riesgo, no 492 veces mayor ese riesgo, sino que 492 mayor riesgo en 492 comparado con los que no, con los controles. Y que aquí de nuevo, expuestos y el hecho de ser gástrico y el hecho de haber estado expuestos previamente. Y por eso podemos establecer esta relación. Es un factor de riesgo, sería un factor de riesgo si estos datos fueran reales. Profe, ¿puedo preguntar algo? ¿Sí? Ya. Yo sé que lo han explicado 1000 veces, pero